agradezco mucho que estéis hoy aquí y dediquéis este tiempo a inspirarnos, que es lo que intentamos hacer en Canal CEO desde hace ya 10 años. Para los que no lo sepáis, hemos cumplido nuestro 10º aniversario en junio. Os animo, si hay alguien que aún no recibe nuestras dosis de inspiración sobre temas de liderazgo, os animo a que os deis de alta en el newsletter de Canal CEO. Hace 10 años, como os decía, que estamos generando contenidos que tienen que ver con las tendencias y el liderazgo, y yo hoy os voy a confesar que esto es algo, siempre hay algo chulo en las nuevas experiencias, ¿no? En las primeras veces, y es verdad que os confieso que hoy, aunque llevamos muchísimos desayunos ya, muchos años, Nacex lo sabe bien, que nos acompaña desde hace, pues yo creo que más de 7, también Amber Sistine está con nosotros desde hace tiempo, y es verdad que llevamos muchos desayunos, pero en esta ocasión es algo diferente porque las finanzas no es un tema que nosotros en Canal CEO toquemos muy habitualmente, pero forman parte, claro, y qué importantes son. Normalmente hablamos de gestión de talento, de tantas cosas interesantes sobre gestión de personas, sobre esas habilidades más soft, sobre muchísimas tendencias que tratamos en Canal CEO habitualmente, pero sí que es verdad que quizá también influenciados, porque debo reconocer que, y se lo he reconocido a nuestro ponente invitado hoy, que ahora os explicaré cosas sobre él, le he reconocido que no tengo muy buena relación con las finanzas, que es que toda la vida he tenido, pero estamos en el momento de cambiarlo, Jaime, estamos en el momento de cambiarlo. Entonces, ojalá que hoy, a través de esta entrevista informal y de esta conversación, podamos cambiar eso, ¿no? Podamos cambiar eso. Y vamos a iniciar explicando, quiero compartir con vosotros algo no muy extenso, porque así tendremos más preguntas después que hacer, pero sí algo sobre la trayectoria de nuestro invitado, que hoy es, como bien sabéis, Jaime Echegoyen. Os voy a contar algo sobre su trayectoria. Jaime es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Jaime Echegoyen acumula aproximadamente, él después igual me rectifica, pero aproximadamente acumula unos 35 años de experiencia en el sector financiero nacional e internacional, en el que ha ocupado diversos cargos de alta responsabilidad. De hecho, hasta mayo del 2021 ha sido presidente de Sareb, sabéis, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, el conocido Banco Malo. Realmente había sido antes de eso consejero delegado de Bankinter, realmente gran parte de tu vida, pero en Bankinter del 2002 al 2010 consejero delegado, pero empezó a trabajar ya en 1988 en Bankinter. Posteriormente ocupó el mismo cargo, pero en Barclays Bank, en España y en Portugal, del 2011 al 2013, y fue en esta última entidad en la que conoció a Baijas Baghdadi, que hoy no puede estar con nosotros porque tiene una operación importante que resolver en su proyecto hoy, que es Trade Working Capital. Actualmente Jaime Echegoyen está presidiendo Trade Working Capital, que es un fondo especializado en financiación para pymes españolas. Esto es un poco el resumen de lo que es nuestro invitado en ese lado más profesional. Seguro que hay muchas cosas que descubriremos hoy de esa parte quizá más personal de Jaime, pero eso es lo que conocen los medios y la mayoría de las personas en el ámbito profesional sobre su trayectoria. ¿Y de qué vamos a hablar con Jaime? Hay muchísimos temas y yo he introducido ahí en el café algunos más que no estaban en guión y me ha dicho, vale, tú pregunta y yo veré, ¿no? lo que puedo decir, pero sí que es verdad que me gustaría empezar por algo que todos conocemos, que es que ¿cómo van a ser los bancos? ¿Están los bancos en peligro de extinción tal como los conocemos hasta ahora? Es verdad que los bancos están empezando a prepararse para un futuro, porque hay ya algunas empresas que ofrecen fórmulas alternativas a la financiación, están también, y habéis oído de las criptomonedas, ¿no? Todo ese asunto de las criptomonedas y la aceleración de los ciclos económicos, el menor uso del efectivo. Hay muchísimas cosas que están cambiando y que están en transformación en este momento. Se estima, de hecho, que en no más de 10 años este mercado de la banca estará mucho más dividido, y que los bancos tendrán menos del 50% del negocio del crédito y de los medios de pago. Esto es algo que me ha sorprendido a la hora de leer el guión, que realmente se espera
y estamos viviendo ya toda la reestructuración de la banca. Sobre todo esto vamos a hablar con Jaime. Yo introduciré también otros temas que me parecen interesantes sobre el liderazgo, sobre su forma de liderar, sobre cómo lo ha hecho hasta el momento, y también sobre alguna reflexión que tenga que ver con el mundo del empleo, con el mundo de las necesidades ahora mismo de las pymes. Así que vamos a ir tratando varios temas. Jaime, buenos días. Buenos días. Dispara. Disparo ya, ¿no? Con balas de esas de goma espuma, no de goma espuma. Disparo, venga, va. Vamos a empezar por algo que me parece que puede ayudar a muchísimas empresas. El tejido empresarial español, es verdad que hay grandes corporaciones, pero está llenísimo de pymes, así que voy a empezar por poner el foco en cómo la banca ha sido uno de los sectores más afectados por esta revolución digital. Y sí que me gustaría preguntarte cómo está dando respuesta el sector de la banca ahora mismo a las empresas, ¿no? En este sentido de cambio que estamos viviendo, ¿no? En esta digitalización. Hemos visto que están reestructurándose ellos, pero ¿qué respuesta están dando a las empresas? Yo creo que desde hace, esa transformación a la que te refieres, que viene ocurriendo de manera evolutiva desde hace un montón de tiempo, tanto en el lado de las empresas como en el lado de las personas físicas, a los particulares, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tienes que tomarlo con un poco de, ¿sabes?, con un grain of salt, que dicen los ingleses, mirarlo con paciencia y decir, oye, ¿qué ha ocurrido durante los últimos años? Han ocurrido un montón de cosas, ¿no? Yo creo que el tiempo más cercano, quizá en los últimos años, lo que viene ocurriendo es que la banca ha dejado de anticiparse en alguna medida a lo que va a ocurrir. Entonces, ahora da la sensación de que va un poco más así, ¿sabes?, de parte de los clientes o de la demanda, y la oferta llega como después. Y yo eso se lo achaco, evidentemente, aquí es muy difícil también predecir el comportamiento del conjunto del sistema, de las personas, de las empresas y tal. Aquí hay cierto miedo a la anticipación. O sea, yo creo que la banca ha cogido miedo como consecuencia de un montón de historias, algunas de ellas en las cuales es responsable en primera persona y otras en las que no es responsable, pero se les ha echado encima el tema, ¿no? Por lo tanto, creo que hay un cierto temor a tomar la iniciativa y anticiparse en dar soluciones a lo que van a ocurrir. Y eso te lleva a que, como consecuencia de esa falta de anticipación, pues empiezan a aparecer una serie de necesidades por parte de las empresas y de los individuos, que todos tenemos, y que empiezan a ser cubiertas por otro tipo de jugadores. Y de ahí nace pues el que haya un montón de oportunidades para temas alternativos o adicionales más que alternativos a la propia banca, ¿no? La banca va perdiendo terreno, y es evidente, pero no solamente, como bien decías tú antes, en el lado del crédito, donde dices, oye, ¿cómo es posible que la banca vaya a representar menos del 50% del sistema de la financiación y tal? Bueno, en Estados Unidos es del orden del 25% hace muchos años, y el resto lo hace el llamado mercado de capitales, que nadie sabe muy bien lo que es, pero que evidentemente, en principio, no son los bancos, sino son un montón de otros operadores. Y en España, sin embargo, pues ha sido un sistema bancarizado desde hace mucho tiempo, pero que si lo pensáis y vais viendo cómo han ido diversificándose algunas cosas, como por ejemplo los depósitos, con independencia de que sirvan o no sirvan para nada ahora, como por los tipos de interés, las cuentas corrientes y todo esto, pues oye, los fondos de inversión no existían hace no muchos años, pues ya se nos olvida, los fondos de pensiones nacieron en el año 89, como consecuencia de una legislación especial, y eso no lo tiene la banca, lo tienen las compañías de seguros. Hay cientos de miles de millones de euros que ya no están en manos de la banca en el lado del depósito, que es un lado del balance. Si te vas al otro lado, que es el lado de la financiación de un banco, lo que debería de ocurrir es algo parecido. Y por lo tanto empieza a haber una cierta atomización y una cierta atención de necesidades concretas por parte de jugadores mucho más ágiles o mucho más al quite, ¿no?, por decirlo de alguna manera. En ese nuevo momento ese mercado de capitales, ¿no?, al que haces referencia, que es verdad que en España ha sido más tradicional, ¿no?, el acceso por parte de las empresas a la banca más, más tradicional, sí que me gustaría preguntarte, con esa idea de esos 10 años en el que los bancos tendrían el menos del 50%, ¿esto es realmente una diversificación de la oferta o realmente estamos en los albores de un cambio de paradigma? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como algo bastante radical, ¿sabes? No creo que no es simplemente, aunque va a ocurrir de una manera evolutiva otra vez, porque no hay, ¿sabes?, no hay ninguna crisis especial como para justificar que ahora aparezca pues, Amazon prestándole dinero a todos los españoles. No parece que tampoco se vaya a producir.
Pero va a ser una cosa evolutiva que ya está ocurriendo. Si lo piensas, desde hace algún tiempo, en mitad de la crisis del COVID o antes del COVID, lo que todo el mundo conoce vulgarmente y que no rinde justicia a la denominación de los fondos buitre, por ejemplo, sin ese dinero de los fondos que tienen unas determinadas expectativas y una determinada capacidad de maniobra, no hubiera habido muchas de las operaciones financieras que han existido en este país. Muy probablemente no se hubieran podido vender un montón de los inmuebles y de los préstamos morosos que ha habido y que seguirían en el balance de los bancos. Por lo tanto, eso ya ha ido migrando, ya ha ido apareciendo eso, y eso es un cambio de paradigma en el sentido de que no tiene marcha atrás. O sea, esto no es un tema que dice, no, ahora va a ser así y mañana va a volver a ser como era. No hay marcha atrás. Y por lo tanto el paradigma cambia. Y ante este nuevo paradigma, al final, ¿qué oportunidades se abren para las empresas en ese nuevo escenario bancario? Yo creo que un montón. O sea, cualquier empresa hoy, pyme sobre todo, porque se nota como más, aunque lo tienes también en las grandes ya lo están haciendo. O sea, una compañía española grande, la mayor parte de su financiación hoy en día, de largo plazo, ya no la obtiene de los bancos, sino que la obtiene en el mercado de capitales o de proveedores especializados, ¿no? En el mundo de las empresas pymes, donde todo el mundo pues tenemos en la cabeza que son el 90 y tantos % de la economía española, al final lo que tienes es que dices, es un montón de nuevas alternativas, de nuevas oportunidades, de cosas que antes no estaban ahí, que la banca no tiene capacidad de cubrir porque realmente tiene otras preocupaciones. O sea, la banca está sufriendo desde hace mucho tiempo pues, de un problema básico en cualquier negocio, que es la rentabilidad por el capital invertido. Entonces, si tú le pegas cera a la banca todo el rato, ¿sabes? Lo pones allí como si fuera el muñeco del Guiñol y le sacudes, pim, pum, pues llega un momento en que el negocio deja de convertirse en otra cosa, ¿no? Y en ese momento aparecen un montón de nuevos proveedores de servicios que van a coger aquello que es bueno. Hay muchos banqueros que se quejan de que existe una regulación que es claramente distinta, que favorece a unos y perjudica a los de siempre, a los tradicionales, a los que han hecho su negocio de una determinada manera. Eso para una empresa siempre es bueno. No es la solución ideal, porque al final no puedes decir, no, como ya hay otros proveedores, pues a los bancos no quiero ni verles. No es así. Los bancos siguen cubriendo un rol muy importante en la economía y además tienen una capacidad de financiación que la suma de las partes normalmente no compensa, ¿no? Pero también tenéis que la concentración bancaria, que es una cosa que está bien vista o mal vista, dependiendo de cuándo te pille y dónde, pero al final es un movimiento de eficiencia, es un movimiento de sinergia y que refleja la realidad del mercado. Lo que ocurre normalmente cuando dos bancos se fusionan es que no suman dos, sino que suman uno, coma lo que sea. Entonces, por lo tanto, el dinero que le prestaban a una pyme, a la que sea, ya no le van a dar lo mismo, porque ya es solamente una mano dando y, por lo tanto, un análisis de riesgo, no dos. Y eso pues crea automáticamente una contracción del sistema de financiación en todas las empresas, en los particulares también, porque nadie tiene normalmente dos hipotecas, una de una caja y otra de otra caja, tarde o temprano, pues, ¿sabes? Entonces eso lo único que le da a la empresa es nuevas fuentes de alternativas de financiación y lo que tiene que ser es capaz de encontrar aquellas que tengan lo que necesita en cada momento. Después te preguntaré más por cómo podemos acceder muchas pymes a esos sistemas, ¿no?, que tan poco conocidos en España de las alternativas de financiación. Pero antes de eso, hacías referencia a ese más del 90% que representa en las pymes en la economía española. Sin embargo, hay un estudio de la COE que apunta a que el 25% de la población española carece de educación financiera. De alguna manera, siendo una herramienta esencial para la toma de decisiones, ¿no? Realmente, ¿cómo podemos acortar distancias entre las finanzas y ese conocimiento a veces de las empresas, sobre todo de las pymes de cualquier sector de actividad? Es quizá un poco algo que tiene que ver con lo que yo te decía al principio de mi rechazo a las finanzas, ¿no? Muchísimas personas que están tomando decisiones en pequeñas y medianas empresas no tienen información financiera, no tienen educación financiera. Yo creo que hay gente que podría irse hasta los tiempos de Calvino para explicar eso, pero me voy a quedar en algo más sencillo porque no quiero meterme en un lío. Yo te diría que para nosotros, para gente como yo y vosotros que sois todos más jóvenes que yo, pues hablar de finanzas y hablar de dinero siempre ha sido pecado, pecado conceptualmente. Igual que hablar de otras cosas, igual que hablar de la muerte o igual que hablar de las pensiones, que es otra de las cosas que está siempre ahí, como que nadie quiere hablar de ello. Pero las pensiones me has dicho que no te podía preguntar. No, me has dicho de las pensiones. Es que el que manda en eso está ahí al lado. Vale.
Es que es lo único que me ha dicho que no, debo confesar que es lo único que me ha dicho, mira, eso es muy complicado. No, pero sí, o sea, te quiero decir, al final nosotros no nos ha gustado hablar de finanzas, no porque no tanto, porque no entendiéramos, sino porque era algo como contaminante, ¿no? Y yo creo que eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Tendremos que mirar pues probablemente hacia atrás, hacia nuestros hijos, para ver cómo las finanzas forman parte de la vida de una manera pues intrínseca, no es separable. Igual que la tecnología, nadie hoy duda que está presente en nuestra vida, y no solamente porque ha ocurrido la pandemia y haya salido Zoom, sino porque resulta que el teléfono móvil pues hace de todo, o porque resulta que las cosas en casa nos hablan o hacen cosas cuando les decimos. Pero sí es cierto que las finanzas pues siempre han tenido un estigma. Entonces la gente, tú te sientes tal porque relacionas finanzas con castigo. En lugar de relacionar finanzas, o sea, cuando tú en tu vida, que lo habrás hecho alguna vez como todos, te has querido comprar una casa y te han dado una hipoteca, no deberías de pensar, joroba, tengo una hipoteca encima, vaya lacra, que le tengo que pagar a estos tíos todos los meses no sé cuántos. No, tendrías que pensar, tengo una casa estupenda que he podido comprar gracias a que alguien me ha echado una mano. Como lo debes de hacer en tu negocio, si ocurre lo mismo, si has tenido que buscar financiación de quien fuere, aunque sea un amigo. ¿Sabes? Como lo hace la gente que con Family and Friends pues monta una compañía de internet y está tan contenta. ¿Sabes? Al final ha tenido que pedir financiación. Yo creo que eso ha ido cambiando en alguna medida. Las finanzas se han convertido en más importantes en nuestra vida porque estamos más endeudados de lo que estaban nuestros abuelos y por lo tanto pues es algo que no te puedes escapar de ello fácilmente, ¿no? Y luego yo creo que hay un movimiento de transparencia, que frente a eso que dices de la COE es verdad, pero mira, ayer había un artículo del que dirige la asociación bancaria en este país, que es un tío que lleva en eso haciéndolo por muchos años ya, o sea, es conocido, el bueno de Santos, que decía que en España hay una transparencia a efectos del conocimiento hipotecario por parte de los clientes que no tiene parangón en ninguna otra parte de la Comunidad Europea y probablemente internacional. Porque la ley se ha ocupado, bueno, en vez de te guste o no te guste tener la hipoteca y pagarle al banco, la ley se ha ocupado de que te expliquen las cosas que tienes que hacer. Antes era así, probablemente no. Ahora lo es, sí. Ahora la ley te dice que el notario te tiene que explicar de pe a pa qué es lo que estás haciendo cuando firmas una hipoteca. Pues ya no tienes la esta de decir, no, es que nadie me lo explicó. Que ha habido operaciones que no se han explicado y que como consecuencia de eso se ha producido un cierto contagio, una cierta mancha en el conjunto, es verdad. Y eso es lo que estamos cambiando entre todos. Hay cantidad de figuras de protección del consumidor y otra serie de historias que velan precisamente porque la gente tengamos la información que tenemos que tener. Va mejor, no ha sido siempre lo ideal, pero yo creo que no tenemos nada que esconder frente a otros muchos países. Has introducido ya, Jaime, una idea sobre ese concepto, ¿no?, de que tenemos a veces de las finanzas, ¿no?, cuando ponías el ejemplo de la hipoteca, ¿no? Y después me gustaría preguntarte, los marketingianos dirían restyling, ¿no?, de la marca, el restyling de la marca, de lo que es un banquero y lo que es la banca. Después te voy a preguntar sobre eso, pero antes me gustaría que me contaras un poco, porque hay otro estudio que dice que el estrés financiero ha sido, ahora mismo agravado también por el COVID, ha sido la causa principal de la pérdida de productividad en las empresas. ¿Podríamos decir que la financiación alternativa, en la que tú ahora estás profesionalmente dedicándote a ello desde Trade Working Capital, podríamos decir que eso es una vacuna para la economía, para que sean más competitivos los negocios, es más fácil, es más rápido, Yo creo que espero que sea bastante más estable que las vacunas. Las vacunas ya no me fío de ninguna, porque visto lo visto. Entonces yo te diría que yo lo enfoco como una financiación adicional a, ¿sabes? Que puede ser la banca, que es lo que conocemos todos, o sus derivadas en el futuro, ¿no? Creo que es realmente pues eso, una alternativa, como decías tú. Para nosotros desde Trade Working Capital pues lo enfocamos como una segunda llamada, no pretendemos hacer de banco, porque no tenemos capacidad, ni bolsillos, ni voluntad de serlo, ¿no? Pero sí es cierto que si os fijáis en lo que rodea nuestra vida cada día, aquello que te da pues una mayor facilidad, una mayor eficiencia en la contratación, al final pues te da un mayor gusto el poderlo hacer, como por ejemplo es que se te ocurra quiero comer algo ahora y cojas el teléfono, llames y ¡pum!, te lo traes, ¿no? No tienes ni que ir a buscarlo. Ese tipo de cosas que es la flexibilidad que tienen determinados negocios para hacer lo contrario a lo que estamos acostumbrados. Ya no hace falta ir a un restaurante para tal, aunque te puede gustar ir a un restaurante, y la financiación alternativa es exactamente igual. O sea, nosotros, la ventaja de este tipo de proveedores está precisamente en aprovechar las oportunidades, aprovechar los agujeros del queso Emmental que deja la banca. El proveedor principal
está lleno de ineficiencias como consecuencia de su propia estructura. No es culpa de los bancos, es culpa de un montón de cosas a la vez, pero es evidente que hay una serie de servicios que no se prestan a las empresas con una determinada velocidad y con una determinada transparencia. Y por lo tanto lo que hay que hacer es aprovecharlo. Entonces, por lo tanto, ese aprovechamiento va a existir y va a existir una expansión de ese tipo de proveedores de servicios financieros siempre y cuando pues, se dé la oportunidad. Yo creo que eso, ahí está, ¿sabes? Va creciendo cada día. ¿Te atreverías a decir en esa expansión que dentro de 10 años, por ejemplo, cómo las pymes españolas estarán financiadas por banco tradicional y también por fuentes alternativas? ¿En qué porcentaje? ¿Cómo ves el panorama de las empresas españolas dentro de 10 años? ¿Realmente van a tener esa segunda alternativa muy presente? Yo creo que sin duda, o sea, si miras a mercados más desarrollados, no necesariamente en el mundo de pymes, pero sí en el mundo del mercado de capitales, como puede ser el mercado americano, es evidente que las empresas perdidas por ahí, por Texas o por donde sea, se financian de otra manera distinta a simplemente la banca, ¿no? Todo el mundo sigue teniendo un banco. El tener un banco en algunos países, y hasta no hace mucho tiempo, ha sido un motivo de orgullo, no un motivo de lo contrario. Yo recuerdo, cuando trabajaba hace muchos años en Estados Unidos, que las empresas ponían en su papel de carta de la compañía debajo, soy cliente del banco tal, como algo que era positivo, no era una lacra, no era un insulto, sino que era algo, joder, que tiene la capacidad y el banco le da el dinero, lo cual significa que sigue teniendo pues ¿sabes? Es un diploma. Si trabajas con un banco determinado, es un diploma. Ahora, no todos los bancos son iguales, lo cual hay que recordar siempre porque es importante, ¿no? Entonces, yo creo que claramente las pymes tendrán una financiación más amplia y alternativa. Depende también de todo, en determinada medida de todos nosotros. O sea, si nosotros seguimos pensando que nuestro dinero tiene que estar metido en un depósito bancario, tiene que estar metido en bitcoins o tiene que estar metido en una cosa que no alcanza al sistema de las pymes, pues entonces, ¿sabes?, bloquearemos el sistema. Pero en la medida en que eso se va abriendo, y la gente lo ve, como van existiendo fondos de capital riesgo, no existían hace años. El 25% del dinero de la gente más lista de este planeta, quitando las grandes instituciones, está invertido en tecnología y en cosas que tienen que ver con el private equity, con el capital privado, el capital riesgo, etcétera, etcétera. 25% es un montón de dinero. Por lo tanto, lo que pasa es que hay que evolucionar, si no... ¿Qué papel va a desempeñar, Jaime, la banca y la financiación alternativa en todo esto de los fondos europeos? ¿No van a llegar, ¿cómo van a llegar a las pymes? Esa recuperación, ese uso, ¿no?, de los fondos europeos. Yo creo que de momento, o sea, todos tenemos la preocupación de que no llegue a suficiente velocidad porque hay un montón de diferentes escalones administrativos en medio que lo que han hecho ha sido, pues, no precisamente agilizar la concesión de ese dinero, ¿no? Ya comprendo que se tiene que hacer bien, no lo puedes hacer a lo loco porque luego lo pagaríamos, ¿no? Pero al principio del lanzamiento del programa, o sea, desde que habló Pedro y dijo que viene, no el lobo en este caso, sino que viene la pasta, hasta que realmente se traduce en algo ha pasado mucho tiempo. Y eso ha tenido, pues, un decalaje que parece que ahora ha entrado en fase de aceleración en algunas agencias del Estado, que al final es el que tiene el acceso al dinero, ¿no? Decía el otro día una persona muy senior y buena conocedora de los temas europeos, que sin los bancos no podría ocurrir. O sea, la distribución de 750.000 millones de euros, que es el conjunto del programa europeo, en sus diferentes variantes y tal, si no fuera porque los bancos están en medio, no podría llegar nunca a su destino final. Y eso tiene sentido toda vez que la distribución de dinero siempre ha estado en manos de los bancos. Los bancos son los que tienen, pues, la capacidad de prestar el dinero en gran escala y sobre todo tienen la capilaridad de red necesaria para llegar hasta el último que necesita el dinero. En España, de todas maneras, en algunos programas, como son el programa de Cofides, que son 1.000 millones de euros, si mal no recuerdo, quedan 774 millones por distribuir, lo cual te dice, oye, y hay que hacerlo antes de diciembre, lo cual ya dices, bueno, me parece a mí que solo 23 empresas han tenido acceso a 200 y pico millones hasta ahora, hay 13.000 empresas que son elegibles o susceptibles de poder pedir eso, por lo tanto ya te das una idea de que la cosa rápido no va. O sea, ágil no está siendo, lo cual no significa que no vaya a ocurrir, pero sería muy triste que España, como ha ocurrido otras veces, no fuera capaz de acceder a un dinero que se nos ha puesto encima de la mesa, porque entonces ya no sé cómo lo vamos a explicar. Por lo tanto, yo creo que hace falta, va a llegar, pero hace falta darle agilidad. Creo que la banca ha hecho una parte del trabajo, hasta ahora tiene que hacer más. Creo que el ICO ha hecho una parte del trabajo muy importante, porque en muy poco tiempo y de la nada
han salido 140.000 millones, que me parece que es lo que hay prestado, ¿sabes?, con diferentes objetivos y demás, y se han puesto en circulación. 140.000 millones es un montón de dinero, ¿sabes?, con lo cual se puede hacer, ¿eh? Lo único que pasa es que hay que darle más agilidad al asunto. Quizá también hay esas 13.000 empresas posiblemente son desconocedoras de cómo acceder a esos fondos, y ahí está parte del problema, ¿no? Pero esa es una intuición mía, y como soy la entrevistadora, pues me callo porque lo debes decir tú, ¿no? Pero sí que me gustaría preguntarte, porque se habla constantemente de esa lluvia de millones a Europa y claro está, también a España, ¿no? Pero ¿crees que puede generar eso un exceso de confianza en las empresas que les lleve a tomar decisiones quizá más arriesgadas en materia financiera? Y que eso eleve las posibilidades de tensiones en tesorería en algunas compañías. Había un hombre muy sabio que era Alan Greenspan, que hablaba de la abundancia, y que la abundancia no era buena, ¿no? Y como se vio luego, pues tenía razón el hombre, porque después ocurrió pues Lehman Brothers y ocurrió una serie de cosas, ¿no? Yo creo que es verdad, pero se disfruta un montón sabiendo que hay dinero a disponibilidad y que tienes la capacidad de pedirlo y eventualmente de invertirlo. Yo creo que para eso está toda la capa que se ha montado de consultores y sobre todo de analistas, entre medias, que tienen que verificar que las compañías que piden dinero y a las cuales se les concede lo van a dedicar a cosas que sean productivas y que tengan sentido. ¿Habrá errores? Claro que sí, ¿cómo no? Entonces, pero yo creo que la inmensa mayoría de la gente intentará hacerlo bien, de tal manera que no se cargue en su empresa como consecuencia de haber pedido dinero, porque no tendría ningún sentido, ¿no? Pero habrá de todo. Entonces, ¿cómo se puede resolver eso? Pues yo creo que es, al final, como todo en la vida, ¿no? Los intermediarios tienen que hacer el análisis de riesgo que corresponde, hay que presentar planes de negocio para poder acceder a ese dinero, o sea, no es una cosa que te lo den por llegar allá a una ventanilla, y cuando presentas un plan de negocio, pues se supone que lo haces de una manera responsable, ¿no?, con tus accionistas y con tus empleados, ¿no? Jaime, un dato que también parece preocupante es que se estima que solo el 15% de las pymes solicitan las ayudas debido un poco pues, a esto que decía antes del desconocimiento de la economía digital, también de la capacitación del talento, porque realmente los ejes de esas ayudas, de esos fondos, son tres, ¿no? La capacitación del talento, la digitalización y la sostenibilidad. ¿Cómo podemos realmente hacer que las empresas tengan ayudarles, ¿no?, a convertir ese gasto, esa financiación en generación de valor? Bueno, tomando un rol activo, ¿no? Al final dices, ¿y a quién le corresponde eso? Aparte del gobierno, que tiene que dar a entender con claridad cuáles son los programas y para qué, sin una gran cantidad de legislación en medio, porque si no te pierdes. Los agentes financieros, los bancos en principio, que son los que están realmente como motores de la distribución de ese dinero, lo que tienen que hacer es explicárselo. Yo de mi banco he recibido una presentación en la cual me dice cuál es la cantidad de dinero que hay disponible, cómo tal. No sé si todos los bancos lo hacen, pero eso ayuda. Ahora, tampoco es suficiente. Necesitas realmente pues, recorrer el camino. Hay algunas cosas que se han puesto en medio, que son en cierta medida piedras y que tienen que ver con cosas que ocurren en los sistemas administrativos con frecuencia, que es que parece ser que hay una determinada parte de esta financiación que necesita de un consultor en medio que ponga su sello para que eso sea posible. Para que te concedan esa financiación, tiene que haber uno que tiene que poner el sello. Entonces, cuando hay uno que tiene que poner el sello, pues ya estás perdido. Porque solo es uno, no hay 25.000 que pongan el sello. ¿Sabes? Y ese tipo de cosas no ayudan, ¿no? Entonces yo diría que lo que hay que hacer es abrir el grifo de verdad, es decir, y pensar que de nada sirve que dentro de 2 años nos quejemos, porque es que, oye, no pudimos disponer del dinero que nos ofrecieron, el dinero se acaba en el año 23, se ha acabado, se supone, ya veremos si luego empiezan a darle patadas hacia adelante y tal. Porque si te vas a quejar de que no pudiste acceder al dinero, ¿sabes? Pues entonces no, es como el otro viejo tema del rescate, ¿sabes? Que tú y yo hablábamos antes también, ¿no? ¿Debería España haber pedido 100.000 millones en lugar de 43.000 que pedimos? Pues hay opiniones para todos los gustos. Yo desde luego los hubiera pedido. Pero el tema del rescate es como el de las pensiones. Me da palo porque tengo unas preguntas sobre cómo has liderado, cómo entiendes el liderazgo y prefiero esas, de cómo has sido de jefe, ¿no? Que además sé que hay en la sala hoy nos acompaña alguien que te ha tenido como jefe. Pregúntale a él, entonces. No, mejor que a mí. No. Eso de dar pie a las preguntas lo hacemos al final. Me gustaría, no voy a perder la oportunidad teniendo un banquero
hoy aquí, además uno de los más reconocidos en nuestro país por tu trayectoria, de preguntarte sobre algo. Cuando venía hacia aquí me ha escrito un WhatsApp una amiga y me dice, ¿cómo es que no vuelves antes? Porque tenía que volver a Barcelona y tal. Digo, porque tengo un evento. Y me dice, ¿de qué? Y le digo, entrevisto a un banquero. Le he dicho por WhatsApp, entrevisto a un banquero. Wow. Y de repente, bueno, le he puesto unas caritas, ¿no? Entrevisto a un banquero y de repente me llama. Y entonces me dice, ¿en serio? Me llama, me dice, ¿en serio? Y le digo, sí, no, ¿sabes? Estos desayunos que hacemos habitualmente y tal. Y se reía. Y bueno, hemos estado charlando un rato y he colgado el teléfono. Y entonces digo, voy a buscar, por lo que ella me ha dicho, digo, voy a buscar la definición de banquero. Y entonces me he permitido, venía en el taxi, había ahí un poco de lío, y entonces digo, me voy a permitir a divertirme, ¿no? Entonces te voy a leer una cosa que aparece en una web que me ha parecido curiosa. Dice, me ha parecido curiosa porque no es la imagen que tenemos del banquero. Dice, banquero es esa persona que ayuda a sus clientes a tomar las mejores decisiones para su empresa. Y continúa. Banquero es un socio estratégico. Un banquero es un socio estratégico. Sin embargo, no está percibido así por la gran mayoría de los que somos o emprendedores o pequeños empresarios. Incluso diría que para la mayoría de las personas que también están en la toma de decisiones en empresas, como empleados y como directivos o ejecutivos, tampoco posiblemente sea esa la imagen, a menos que estés quizá en banca, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte sobre si es verdad que esa idea de que la banca necesita un restyling o el banquero, la definición de banquero necesita como un restyling marketingiano, ¿no? ¿Cómo lo ves? Teniendo en cuenta el día en el que nos encontramos, lo veo como truco o trato. Qué bueno, Jaime, que tengas tanto sentido del humor. Yo empecé de becario en el año 78, lo cual ya te da una idea de que de banquero, en el concepto español de banquero, tengo cero pelotero, con perdón. Pero sí he trabajado en un banco durante toda mi vida, en una serie de bancos. Por lo tanto, es muy difícil que alguien como yo le vaya a tirar piedras a su historia. Difícil. Pero en cualquier caso sí creo que hay de la primera parte de la descripción que decías, hay una parte que se ha hecho bien y otra parte que no se ha hecho bien. Entonces, en la parte que se ha hecho bien, España, muy probablemente, si nos remontamos a tiempos inmemoriales, pues no tendría empresas si no hubiera habido bancos, pero tampoco las tendría Estados Unidos, porque durante las guerras napoleónicas había algunas compañías que financiaban los trenes en Estados Unidos y cosas parecidas. ¿Sabes? Con lo cual, pues oye, si no hubiera habido bancos, no hubiera habido trenes, si los señores Rothschild, que vivían en Suiza o no sé dónde, no hubieran financiado los trenes en América, no habría trenes. Entonces dice, bueno, ¿es un empresario que va contigo? Sí, es verdad, lo que pasa es que se puede hacer bien o se puede hacer mal, y luego dentro de las limitaciones de cada uno y de la legislación, ¿no? Que se han hecho cosas que no estaban lo suficientemente acompañando a las necesidades del cliente, no hay ninguna duda, y por eso hay una parte de pena que se está pagando a lo largo del tiempo, que tiene que ver con la pérdida de reputación o con la pérdida de cara, que dirían los chinos, ¿sabes? Y ahora hay que lavarse la cara un poco y limpiarla, y se están haciendo esfuerzos muy importantes por parte de muchas entidades financieras, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues oye, sí, pero no, ¿sabes? Pues como truco o trato. Fantástico. Pues como truco, me faltó. ¿Puedo ponerme una calabaza? Me faltó de Halloween. Unas calabazas aquí en la mesa, me faltó colocar. No, porque no quiero darte calabazas. No, Nacex hubiera estado encantado porque todo lo hace naranja, entonces Nacex le hubiera encantado la idea. Para el año que viene, Arián, al año que viene volvemos a entrevistar a Jaime y le decimos lo de truco o trato hoy. Pues me gustaría pasar a otra, antes de hablar ya de cómo entiendes tú el liderazgo, me gustaría hablarte de otra cosa que está pasando en la banca, también en otros sectores, pero es verdad que la reestructuración ha llevado a toda esa, quizás sea feo decirlo así, pero toda esa expulsión del talento senior o de alguna manera de la veteranía, del talento con más experiencia, ¿no? Está muy bien que las compañías estén ahora 4 generaciones conviviendo, pero me gustaría saber un poco qué opinas sobre toda esa expulsión de jubilaciones, de... Sí. Yo creo que ¿Cómo ves eso? La gente con tablas tiene capacidad de regeneración, y por lo tanto cuando ha ocurrido todo eso que tú describes, y ahora hablamos de ello, lo que simultáneamente o alternativamente hemos hecho ha sido crear el Silver Economy.
¿sabes? O sea, que tenemos capacidad de regenerarnos a nosotros mismos, por lo tanto tampoco hay que pensar que por el hecho de salir de un sitio ahí te quedas, ¿no? Compartí antes contigo, y vosotros alguno lo habréis leído el otro día, yo creo que era, no sé si era en El País o era en El Expansión del fin de semana, venía un artículo de una señora que era la vicesecretaria de las universidades de Estados Unidos, que yo no sabía ni que existía una cosa semejante para todo Estados Unidos. Hay un sistema global de universidades, y decía que vosotros, los más jóvenes, os tenéis que ir acostumbrando a tener 30 o 40 trabajos a lo largo de vuestra vida laboral, 30 o 40, que actualmente hay como 10 en Estados Unidos, donde la gente, como ya sabéis, rota un poquito. En España hemos empezado a rotar por diferentes motivos, un poquito también, pero 30 o 40 son un montón. Eso significa un montón de cambios, significa un montón de cambios en la educación, y hablaba de cómo no nos debería extrañar pues tener, por ejemplo, a una lingüista que a la vez es matemática y que le enseña a un robot cómo tiene que hablar, para que se entienda con los seres humanos, a través de algoritmos, pero de una determinada manera lingüísticamente hablando, y cosas parecidas, ¿sabes? Entonces eso significa que vamos a tener que vivir pues una historia distinta, ¿sabes? Yo en estos momentos tengo 4 trabajos. Tenía uno, durante 35 años he tenido un trabajo al cual le dedicaba 14 horas al día, y así desde que tenía pues chupete. Y ahora tengo 4. Pues dices, bueno, pues oye, no sé si está bien o está mal, no sé evidentemente tengo suerte, pero es una cosa que va generalizándose. La gente que sale de un determinado sistema financiero o no, o de otras cosas, tiene unas capacidades que es una pena tirarlas, y todos lo leemos todos los días en los periódicos, y de ahí el silver economy en parte, ¿no? Pero dices, oye, esta gente que tiene un talento adquirido, ¿a dónde lo va a utilizar? Y yo, pues ya os lo he dicho antes, o sea, te quiero decir, pues sales de un banco donde has aprendido una serie de skills y vas a parar a algo donde los puedes aplicar, por ejemplo, al sector alternativo de la banca. Entonces tienes a gente que trabaja hoy en cosas que pueden ser fondos de un determinado tipo o de otro, que pueden ser compañías financieras, o que puede ser lo que se os ocurra. Y ahí está. Entonces yo tengo compañeros que estaban conmigo en Sareb, que salieron de Sareb hace poco y ya están todos trabajando en otras cosas. Cada uno tiene una edad, no tienen la misma que yo, pero tienen unos pocos años menos. Entonces esto va a ocurrir con frecuencia, porque es una pena tirar el talento a la basura. Si no lo tienes, pues se va a notar rápido. Entonces, en esa proyectización de la vida que hablábamos tú y yo también, pues es evidente que si te contratan para una cosa concreta y no vales, pues alguien te lo dirá, que oye tú, que para esto no vales, dedícate a otra cosa, ¿no? Y eso se va a notar como muy deprisa, porque el entorno es mucho más transparente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, va a seguir ocurriendo, pero hay que mirarlo con el afán de ver oportunidad, ¿no? De ver oportunidad en una economía que está creciendo en los lados, en cosas que no nos imaginábamos antes, porque la cantidad de negocios que hay, incluido el edificio en el que nos encontramos, que no existía hace nada, pues dices, oye, y sin embargo este edificio hay que mantenerlo, y hay que cuidarse de él, y un montón de cosas que seguro que antes las haría otra gente, ¿no? Ese concepto de la proyectificación, de trabajar por proyectos, está súper bien, pero has sido muy generoso con todos nosotros, porque yo creo que todos los que estamos aquí presentes no tenemos tiempo para los 30 trabajos que has dicho que vamos a tener. Si has dicho todos vosotros, y yo me he empezado a mirar las caras y digo, bueno, alguno habrá, pero yo creo que no me da tiempo. Por seguir, y ahora ya sí que quiero hablar de tu forma de liderar, de cómo ves tú el liderazgo, y lo voy a hacer intentando basarnos en tu vida, ¿no? Porque realmente la historia reciente de las finanzas en España no se puede explicar sin la figura de Jaime Echegoyen, no se puede explicar sin tu figura, y me gustaría preguntarte cómo ha cambiado el rol del líder y cómo has cambiado tú como líder durante todos estos años. Yo creo que al final había, dentro de lo que tenías pensado preguntarme también, había algo que tenía que ver con los bancos del futuro y con los líderes de los bancos del futuro y el negocio de la banca del futuro y tal, que al final conecta un poco pues, con el conjunto y con lo que las personas deberíamos de intentar encaminarnos en una determinada dirección, en mi modesta opinión, ¿no? Si tú coges el negocio de un banco, por ejemplo, y lo ves hoy y dices, oye, ¿qué hacen los bancos? Los bancos lo que hacen hoy es, por un lado, contraen su fuerza laboral y contraen su pegada, por decirlo de alguna manera, porque no les interesa por diferentes motivos, y al mismo tiempo apelan al conocimiento que tienen otra serie de operadores que hay en el planeta, en el entorno. Por ejemplo, tú quieres alguien que crees que a tus clientes les hace falta, o les vendría bien invertir en un negocio inmobiliario que tenga que ver con las universidades, por ejemplo, que eso toca un poco en donde estamos, y dices, ¿qué hago? ¿Lo hago yo, que no tengo ni idea de esto, o me busco a alguien que entiende de universidades, o que entiende del negocio inmobiliario de las universidades, que es una especialidad muy concreta dentro del negocio inmobiliario?
Entonces eso es lo que está haciendo la banca, que necesita a alguien que entienda de energía eólica. Se busca a alguien que sabe de energía eólica. No intenta tener a tíos dentro del banco que sepan de energía eólica, porque no tiene sentido, no lo harían bien. Por lo tanto, lo que os estoy intentando decir es, oye, esto es un entorno colaborativo, en todos los frentes. Y en el frente del líder, el que más. El líder lo que tiene que hacer es detectar las oportunidades de colaborar con otros para fortalecer tu cuerpo, para hacerte realmente pues, potente y prácticamente invulnerable, si eso pudiera ser, ¿no? Y así es lo que está ocurriendo. Eso ocurre en el mundo de Google desde hace mucho tiempo, ocurre porque al final lo que tiene son pues, lo que se llaman los ecosistemas formados por diferentes jugadores que al final hacen una cosa, una testudo romana pues, sumamente potente, ¿no? Y yo creo que hacia allá es hacia donde vamos. Por lo tanto, y para hacer eso hace falta tener voluntad de colaborar y sentido de darte cuenta que tú solo no lo puedes hacer, y luego tienes que tener una enorme transparencia. Y tienes que ser transparente con la gente con la cual trabajas. Yo toda mi vida he intentado ser transparente. He cometido un montón de errores, y 2 errores básicos que he cometido es, por ejemplo, tomar decisiones tarde, en lugar de tomarlas sobre la marcha, sobre todo involucrando personas, que son las que hay que tomar más deprisa que las otras. Y es un tema delicado, difícil, que a todos nos ha tocado algún momento de la vida, o nos tocará, y que suele costar mucho trabajo. Y dependiendo del tipo de persona que seas, te cuesta más o menos, pero yo pecador, yo bebo y soy pecador, y como consecuencia de eso digo que esa es una de las debilidades importantes que se suele producir en los equipos directivos en general. Y la otra es que, bueno, tú puedes ser un líder carismático y que tira de la burra y que no escucha a nadie, o que te gusta escuchar a todo el mundo. Cuando escuchas a todo el mundo tienes el problema de que luego hay que decirle a la gente que no, y eso pues gusta poco, y entonces viene, ¿sabes? Eres blandito, o eres muy duro, o eres tal, y todas estas cosas, ¿no? Que conduces pues como vas pudiendo, ¿no? ¿Has sido blandito o has sido duro? Yo he sido blandito, porque me gusta escuchar a la gente, ¿sabes? Lo que pasa es que he visto en ello la ventaja. Entonces yo, a través de los, no sé, casi 40 años que me llevan haciendo una evaluación 360 grados de esta de que todos hemos sufrido en algún momento de la vida, pues he visto, entonces, las dos cosas, he visto y he llegado a la conclusión de que me traía más rendimiento desde el punto de vista profesional y sobre todo personal el ser blandito y escuchar a la gente que lo contrario, independientemente de la posición. Y he estado en todas las posiciones porque, como os he dicho, entré pues, básicamente llevando bocatas, ¿sabes? O sea que no es una cosa de... no nací arriba, ¿eh? Entonces, bueno. Qué bueno es ser blandito porque te da la escucha y la escucha te da mucha información, ¿no? Entonces seguro que te ha ido bien tomar decisiones con toda esa información que uno tiene cuando es, como tú bien dices, más blandito, ¿no? He aprendido mucho. Qué duro. Aciertos, algún acierto como líder, algo que le dijeras a una persona, hombre o mujer, un niño o niña que quiera ser banquero, ¿qué le dirías de los aciertos que tú has cometido como líder? ¿Banquero o cualquier otra posición en una compañía con responsabilidad? Yo te diría que paciencia, no precipitarte en la toma de decisiones, o sea, aunque te lo pida realmente el cuerpo, escuchar a mucha gente, ¿sabes? Y al final pues tener una vocación de aprender, humildad, entonces, o sea, realmente no eres nada. Yo creo que alguien que trabaja en un banco, frente a otras muchas industrias, y yo como solo he trabajado en esta, pues tampoco lo puedo decir, pero me atrevo a decirlo, simplemente aunque solo fuera por edad. Creo que en la banca, y a mí cuando tenía que ver si alguien me contrataba y tal y igual, pues te preguntan, ¿y tú qué sabes hacer? ¿Y tú para qué vales? ¿No? En banca se aprende un montón de muchas cosas, con poca profundidad. O sea, no eres capaz, ¿sabes? No, esto no es como un pozo de petróleo, nunca llegarías a sacar el petróleo, porque te quedarías en mitad de las capas intermedias. Entonces tenemos algo en común, los periodistas les pasa lo mismo. Igual. Vaya, ¿sabes? qué bueno. Claro. Yo por eso me gustan tanto los periodistas. No sabemos de nada. No, y eso ayuda mucho porque te permite comunicarte con un montón de gente que trabaja en otras industrias, porque algo has tenido que ver con ellas en algún momento de tu vida, ¿no? Y para hacer eso tienes que tener voluntad de escuchar, o sea, no lo sabes todo, no eres un especialista, eres un generalista, y siempre hay alguien de quien aprender. Yo he aprendido de todos los clientes que he tenido más que de nadie, ¿sabes? Porque lo que me contaban sus problemas y yo aprendía cosas, luego he intentado buscar soluciones. Entonces yo le diría que paciencia y que no creo que sea bueno perseguir el éxito. Yo quiero ser. Yo he tenido la enorme fortuna de que las cosas me han ido cayendo por añadidura, que decía aquel.
Pues ahora, ya antes de dar la oportunidad de que alguien más pueda preguntarte también alguna cuestión, sí que me gustaría, porque es algo que es verdad que sorprendió a muchos que siguen a lo mejor las informaciones sobre aquellos altos directivos en la banca. Sorprendiste mucho al dejar la presidencia de Sareb por motivos personales. Me gustaría saber cómo son los mismos motivos, supongo, que te llevaron a aceptar la presidencia de una compañía pequeña, con mucho futuro, con mucha capacidad de ayudar a muchas empresas en España, que es Trade Working Capital, fundada por Baijas, con quien coincidiste además en un momento de tu trayectoria profesional en Barclays, creo. Me gustaría preguntarte un poco, ¿no? Esa forma de liderar a los 60 o de tomar, a partir de los 60, o de tomar decisiones, ¿no? A partir de una trayectoria. Qué bueno. Es que además de mirar lo que era banquero, he mirado tu biografía y he visto tu edad. Hay una cosa que no ves en mi biografía, porque no tiene sentido que aparezca, es que yo no hice la mili, por ejemplo, y antes hablábamos de la mili. Entonces yo no hice la mili, y en un momento determinado de mi vida, evidentemente con una causa, que era que bueno, estaba sin trabajo y de repente vinieron a preguntarme desde Sareb por diferentes caminos si la cosa me interesaría. Y yo pensé, ya comprendo, pues puede sonar un poco extraño, ¿no? Yo pensé, no he hecho la mili, es hora de que le devuelva algo a mi país. Y entonces me fui a trabajar a Sareb, porque es una causa militar, o sea, es una causa parecida a la mili, pero mucho más larga, mucho más larga. 7 años y medio después, pues sabes, pues me voy y digo, bueno, pues sale, ya para casa, ya he hecho la mili, ¿no? Con lo cual, bueno, ya la he hecho, ¿eh? Ahora sí que he hecho la mili y el servicio social juntos. Es verdad que además Sareb ha tenido una bolsa, ¿no?, para iniciativas sociales. Sí, ahí hemos hecho lo que hemos podido, y que hay mucho más por hacer, que seguro que mis antiguos compañeros seguirán tirando del carro. Entonces dices, la coincidencia con lo otro. Yo cuando le explicaba esto a quien me preguntaba y tal, en su momento decía, mira, lo de Baijas Baghdadi, pues es una cosa que me enorgullece como amigo suyo, que soy. Hemos trabajado no juntos en el mismo equipo, pero sí en Barclays durante un tiempo. Él llevaba la parte de comercio internacional a nivel global prácticamente, y yo estaba allí en mi banca comercial, pues cerrando oficinas de Barclays en España y en Portugal y tal y igual. Y coincidimos, y bueno, pues él dice, o sea, al cabo de un tiempo yo estaba otra vez sin trabajo y estaba tomándome un café y me lo encontré y me dice, oye, tal y cual, y que tenemos que hablar. Le dije, pues venga, hablemos, quedamos un día para comer, hablamos. Entonces él está empeñado desde hace algún tiempo, desde hace 2 años que existe TWC, con que yo le di la idea de ese negocio. Y yo le digo, mira, Baijas, yo te quiero mucho, eres muy generoso, pero no recuerdo para nada haberte dado semejante idea. Pero bueno, si tú lo dices, a lo mejor es verdad. Y dice, sí, en un viaje de Londres a Madrid y tal igual, de esos aviones que cogíamos, trabajando en un banco inglés, pim, pum, chim, pum, todo el rato, ¿no? Y digo, pues mira, que yo recuerde, en esos vuelos no servían alcohol, pero es posible que yo te diera la idea, ¿sabes? Así de repente, porque estaba mareado. Y entonces me dijo, oye, vente a trabajar conmigo. Y yo le dije, mira, yo voy a trabajar contigo, encantado de la vida, siempre y cuando ocurran 2 cosas. Una, que voy a trabajar, que no voy de figurante, y que creas que te puedo aportar algo de valor, porque lo que no voy es para estar allí, ¿sabes?, para no hacer nada, porque para ese viaje me quedo en casa, o me busco otra cosa. Y entonces él decidió que me tenía que hacer presidente. Con lo cual, pues bueno, soy como presidente de por vida. Novia por un día, pues yo presidente por 3. Entonces dice, bueno, pues soy presidente como podría ser el que abre la puerta del edificio de oficinas en el que nos encontramos, ¿no? Pero sí es verdad que creo en el negocio, creo en las personas que están allí, somos 6 personas trabajando, por lo tanto es una cosa pequeña. Creo que la carga de lo que significa cuando trabajas en una empresa grande, y todos lo conocéis, la parte más dura o la parte más moralmente más comprometida son las personas, siempre. Entonces, cuando has trabajado en empresas de 400 o 4000, la cosa llega a un momento en que te pesa. Yo por eso tengo la espalda un poco cheposa, ¿sabes? Y dices, bueno, pues si somos 5 o 6, pues oye, esa parte de la carga desaparece. Con lo cual automáticamente vuelas más libre, ¿no?, con independencia de la edad. Y yo creo que puedo seguir haciendo cosas de ese estilo durante un tiempo, ¿sabes? Mientras me dé el coco y haya gente que diga, oye, pues este puede aportarme algo, y si no, me mandarán a casa. Y ya está. Qué bueno. Doy nuestro saludo, que hoy no puede estar Baijas con nosotros, pero es la verdad, yo he tenido también la oportunidad de conocerle, y una persona en la banca, no lo sé, porque yo no he estado en el ámbito de la banca, pero una persona con una sensibilidad
excepcional, ¿no? En temas de liderazgo y también en temas de diversidad, efectivamente. Pues ahora ya yo dejo que alguien pueda preguntar a un banquero que tenemos hoy, que pueda preguntar. No es habitual, porque en Canal CEO ya sabéis que no solemos tener este tipo de perfiles, más expertos en gestión de personas, autores de libros, personas con reconocida trayectoria en temas también de liderazgo y tal, pero no tanto de conocedores de la banca como es el caso de Jaime. Así que si alguien quiere aprovechar esta oportunidad, ahora, mientras que no sea, ya sabéis que ahí había un tema que era rescate y pensiones, va a ser que no, así que mientras que no sea eso, pero también puede ser eso si queréis. ¿Alguien por aquí quiere preguntar? A mí me gusta mucho la definición que has encontrado de banquero, porque ¿sí? Yo, como él, yo coincidí con él en Bankinter unos años. Y es verdad que es una definición muy bonita, porque es verdad que somos gente que ayuda. Lo que pasa es que, desgraciadamente, pues la imagen ha sido muy denostada, con razón, porque ha habido gente que ha actuado mal, pero en otros sectores también ha habido gente que ha actuado muy mal, en construcción, en fútbol y tal. Y entonces tenemos muy mala fama, pero que en realidad no creo que haya sido Vamos a ver que, claro, como tiene unas repercusiones tan importantes en la economía. Yo también estuve opositando a inspectores de entidades de crédito del Banco de España, y ahí lo primero que te explican es la importancia de un sector bancario que funcione bien para una economía desarrollada. Sin un buen sector asegurado, sin un buen sector bancario, es imposible que la economía se desarrolle de manera eficiente. Y ese es un papel que hay que recuperar, pero que nos va a costar mucho esfuerzo y mucha pedagogía. Pues, también tenemos por aquí al sector asegurador representado con Álvaro porque has comentado lo de la expulsión de... No te estaba dando paso, pero me encanta que recojas el guante, ¿eh? No, el término de expulsión de talento en el sector bancario. Y a mí lo que me choca es que una vez que se abre el periodo de ERES y demás, que se acoja tanta gente de manera voluntaria a la salida del banco. No sé si por lo que decía del denostamiento del sector, o por la oportunidad económica que te da a cierta edad irte ya con dinero, pero es curioso que siempre se cumplan los cupos que tiene. Sí. Pero hombre, hay un mensaje de partida a lo mejor que dices, oye, si no me quieren, ¿qué hago aquí? ¿No? Que está implícito en el asunto. Todos los que sean mayores de tal, pues se pueden acoger. Entonces van y dicen, bueno, pues si tengo X años, pues será que es que ya no valgo, entonces que me voy. Es un mensaje un poco subliminal, pero que está en el mensaje principal. Y luego a lo mejor por otro lado lo que tienes es, como hablábamos antes, un poco que me quite lo bailado. O sea, no vaya a ser que cuando llegue el momento de que me toque la jubilación no haya aquí nada de nada, que está un poco en la cabeza de todos, no queremos hablar de ello, porque si no, menudo fin de semana vamos a pasar, pero bueno, pues está ahí, está como... Y yo creo que al final dices, oye, una industria en la cual la gente, yo creo que cualquiera de los que hemos trabajado en un banco, pues os lo estamos transmitiendo, que es, oye, pues como que ya no estamos igual de ilusionados que si trabajáramos iba a decir Facebook, pero no es el sitio, últimamente, imaginaros otra cosa, ¿sabes? Lo que queráis, una cosa del espacio. Y entonces eso ya pues te lleva a una posición como que te tienes que... Yo me he estado defendiendo durante mucho tiempo y defendiendo a la banca y defendiendo un montón de cosas con mis amigos, con mis familiares y tal, que llega un momento que dices, oye, pero ¿sabes a dónde vamos? Entonces, si lo conviertes en un estigma, si a cambio de ese estigma te dan dinero, si piensas que eres una persona, sabes, que tienes capacidad de poder hacer más cosas, que no te vas a tener que quedar en casa porque o tienes un negocio o se te van a ocurrir cosas que a todo el mundo pues se le ocurren cosas, pues coges y te vas. Lo único que haces es aceleras el movimiento, ¿no? Y vuelves otra vez a que me quiten lo bailado, ¿no? Más vale pájaro en mano. Y es un poco, yo creo, que el pensamiento que subyace, ¿no? Porque además sabes que es un movimiento que es imparable. O sea, que tiene que haber una reducción en el número de personas paralela con el número de oficinas, al menos, sin meterle ya la digitalización y tal igual, pues es irremediable. Entonces, o te vas o te van, tarde o temprano, ¿no? Entonces, mejor si te vas que te dan más, ¿no? Creo, ¿eh? Pues si no hay más preguntas, ¿sí? Una última, hacemos... No, que se habla del tema de criptomonedas. Criptomonedas no, es verdad que... Yo sé poco, me pilla mayor ya, entonces me pasa un poco como a... Te pregunto para ver si me explicas qué es una criptomoneda. No, mira, me pasa un poco como a, salvando las distancias, como al bueno de Warren Buffett, que aquello lo que no entiende no invierte, ¿sabes? Entonces yo sigo sin entenderlo, o sea, me pasa como a ti, entiendo un poco la básica del asunto, pero al final lo que tienes...
yo creo que es un movimiento, como tantas cosas que han ocurrido en la vida, que dices, ¿tiene sentido económico detrás? No, porque si no, no tendría esas fluctuaciones brutales que tiene, que no haya una demanda de electricidad de los ordenadores y tal, eso ya, los mineros de no sé dónde, todo eso ya yo creo que es mentira. Lo único que pasa es que es una cosa de, oye, donde va Vicente va la gente, ¿sabes? Y entonces, bueno, entonces de repente uno va y compra y tal, y tiene el impacto que tiene, la capacidad que tiene, que son movimientos muy grandes, ¿no? Pero no lo entiende nadie. Mira, el otro día me contaba no sé quién que hay un italiano, y eso va por nuestra compañera Silvia, que creo que está en Sicilia, no estoy seguro, pero por el tipo de negocio que suena que está en Sicilia, que se ha inventado una moneda. En el mundo de las criptomonedas se ha inventado un sistema que es una especie como de moneda de clearing, moneda de intercambio, moneda de no sé cómo se llama, de estabilización. Entonces, si tú quieres cambiar de una moneda a otra, dices, ¿cómo paso yo de bitcoins a Ethereum o a lo que sea? Entonces, se inventa una moneda que lo que hace es que un bitcoin es X de esta moneda y no sé qué de aquella. Entonces, tiene ya emitidas monedas de esas, pues que no sé si son como el 10% del sistema de las criptomonedas que hay en el mundo. Entonces, ya a nadie parece importarle mucho, pero es como la pirámide de Ponzi, pero salvando los años, ¿sabes? Entonces, yo no lo entiendo, pero que va a ocurrir, ya está ocurriendo, ¿sabes? O sea que ya llegas tarde. Para invertir o no. La última pregunta por aquí. No, quería hablar un poco de la economía. En España hablamos mucho de las pymes y yo creo que no hay tantas pymes, lo que hay es mucha micropyme y eso genera un problema. Por ejemplo, no sé si Trade Working Capital trabaja con pymes o con micropymes porque las micropymes no tienen un cash flow constante y entonces es muy difícil realmente evaluar riesgos, crediticios, etcétera, y eso hace que la economía sufra. Eso te lleva, tienes toda la razón, yo no me acuerdo de los porcentajes, pero el porcentaje de micropymes, o sea, empresas con menos de 50 trabajadores, que es lo que a efectos de la Unión Europea se considera como pyme o mediana empresa y tal y cual, y los volúmenes de facturación pues son de risa, ¿no? O sea, hay un montón, o sea, si el 90% son pymes en genérico, pues probablemente el 99,9% de ese 90% son micropymes, ¿no? Lo cual te lleva pues, a un problema de otra dimensión. Yo creo que eso al final te lleva a donde te conduce la vida, que es a la concentración. Desgraciada o afortunadamente, igual que se ve como los pueblos se quedan vacíos, y a todos nos encantaría que no ocurriera, pero ocurre porque resulta que el trabajo está en Madrid o en sitios parecidos, ¿no? Entonces yo creo que eso te lleva necesariamente a la concentración. Y luego te lleva a fenómenos. Mira, yo en una de las cosas que hago, estoy en la gestora de un fondo de tipo tecnológico. Y hace poco descubrí un negocio medianamente nuevo, que no tiene nada de raro, pero para que sepáis un poco cómo funciona el mundo y la cabeza de las personas. En Latinoamérica, donde todavía hoy pues, existen casas donde vive gente pues, de una determinada edad, y que las casas suelen ser grandes porque no era un espacio como muy costoso, no hablo de sitios muy sofisticados, una de las cosas que ya está ocurriendo es que hay señores y señoras que son pues, sastres o sastras en su casa, y entonces han llegado a la conclusión, como están allí solos y tal, pues que en el cuarto de al lado van a poner una especie de buzón de Amazon. Entonces llega uno, ¿sabes? Allí, toca una clave en la puerta de, imagínate, lo que antes era el dormitorio de tu hijo, y entra, coge su paquete y se va, con su clave y tal y cual, y se va. Entonces dices, eso que es un negocio bastante sencillo, es como lo que veis, los buzones amarillos de Amazon en algunos centros comerciales, o lo que ha existido toda la vida de los lockboxes americanos a efectos de los correos y toda esta historia. El ser humano evoluciona a una enorme velocidad, o sea, tú eres capaz de tener una micropyme siempre y cuando consigas pues una serie de cosas. Primero, que no te haga falta mucha financiación, y segundo, que consigas engancharte en lo que sería los pelos, ¿sabes? Como las bolas estas que se enganchan en los perros en los pelos de los perros, ¿sabes? Que de ahí nació el que inventó el post-it y esas cosas, ¿no? De una bolas que se enredan en los pelos de los caniches, y son imposibles de quitar. Y llegó a la conclusión de que si le dabas la vuelta a los pinchos, creabas la cinta velcro, perdón. La cinta velcro está hecha de pinchos en una dirección y pinchos en otra. Y nació así, según decían los de 3M, de un señor belga. Entonces, si tú eres capaz de engancharte en una red superior, por decirlo, en un network superior, puedes vivir como micro. ¿Sabes? Y eso es lo que hace esta gente. Se engancha en una cosa que nace simplemente porque hay gente que quiere paquetes en un determinado nivel local de conveniencia. Y resulta que su casa pues es igual de bueno y además así están entretenidos. Porque entra uno, sale otro, tal cosa, y utilizan un espacio que si no estaría muerto.
¿Y Trade Working Capital a qué tipo de empresa va a ir? Vamos más bien a la empresa de un tamaño mediano tirando para arriba. No vamos a la empresa grande, porque la empresa grande no necesita, en principio, salvo cuando la banca le deja tal, no necesita unos servicios como los nuestros, que somos pues la segunda llamada, un perfil de riesgo más bajo del que te gustaría, ¿sabes? Porque es ideal. Pero no podemos llegar abajo del todo porque no tenemos capacidad. O sea, aparte que no podemos asumir, es una empresa pequeña, no podemos asumir el riesgo de que nos dejen de pagar alguno de ellos y tenemos que cerrar el negocio al día siguiente porque ya no hay dinero, ¿no? Es un poco, ¿sabes?, por lo que existen los bancos, a base de la ley de los grandes números. Pues hasta aquí, un placer, Jaime, muchísimas gracias. No podemos acabar sin antes agradecer a las dos empresas, a Nacex y a Number 16, que nos hacen posible que cada mes, como le decía Jaime al principio, cada mes estemos en Barcelona y en Madrid con una persona interesante, y él me hacía así una cara como, bueno, pues efectivamente, muchísimas gracias a todos vosotros por esta mañana de viernes, este ratito compartido con Canal CEO. Y la verdad es que solo ahí confesarte que mi amiga en el taxi me decía, luego me dices, luego me dices. Bueno, pues luego me lo cuentas, dame el teléfono de tu amiga. No, yo le voy a enviar un WhatsApp y le voy a decir el banquero, encantador, porque lo de inteligente era indudable. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer, y muchísimas gracias a todos por compartir este ratito. Ahora tenemos también la oportunidad de tomar un café, que antes estabais ahí muy tímidos, y ojalá que la terraza lo permita. No es que haga un día espectacular, pero la terraza lo es, así que si queréis pues compartimos un rato, y si alguien no se ha atrevido le hace la pregunta ahí, esa pregunta incómoda a Jaime, que igual se deja. Muchísimas gracias. Gracias, Noemí. Gracias a vosotros.